Enfocados, con una visión puesta en aquel que nos llamó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así da inicio Enfocados, con el obispo reverendo Hernán Rivera Rivera. Que la gracia del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Es una bendición, un privilegio volver a estar con ustedes en esta programación Enfocados. Programa directamente de la oficina de la presidencia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Para mí es una bendición cada vez compartir con cada uno de ustedes experiencias, mensajes, reflexiones, entrevistas, diálogos de diversos temas que atañen a nuestra posición dirigiendo esta iglesia y también la posición de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Puerto Rico. Y en el día de hoy, para mí es un honor, una bendición, desarrollar el tema que tengo para compartir con un compañero, amigo, hermano, que es parte del comité ejecutivo de nuestra iglesia aquí en la región de Puerto Rico. Me refiero al señor secretario regional, compañero Ricardo Montañez. Bienvenido, Ricardo, a esta programación Enfocados. Dios le bendiga, compañero, obispo. Para mí es un privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios y disfrutar de esta experiencia de compartir con usted, señor obispo, del análisis y de la discusión del tema que ya usted seleccionó. Así que encantado de poder compartir este escenario con usted. Bien, dentro del momento histórico que nos ha tocado vivir, entendiendo que la iglesia juega un papel importante en la sociedad puertorriqueña. La iglesia no es aparte de la sociedad, sino que la iglesia es parte de esta comunidad, de este país, es parte de todo el desarrollo de esta sociedad puertorriqueña. Independientemente que algunos a través de la historia han querido silenciar la iglesia o llevar a la iglesia a una esquina diciendo que solamente nuestro deber es predicar y estar enclaustrado en los templos haciendo esa labor exclusiva y que la iglesia no tiene nada que decir frente a los temas de la sociedad, a los temas de nuestro país. Pero entendemos que la posición de la iglesia sí, y la iglesia sí tiene mucho que decir, tiene mucho que opinar, tiene mucho que aportar. Por tal razón, compañero Ricardo Montañez, hemos creído en la posición de este servidor y del comité ejecutivo de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, de que en este momento histórico no guardaremos silencio. En esa dirección, compañero Ricardo, ¿qué podemos seguir haciendo y el por qué hemos tomado la decisión de no guardar silencio? Bueno, para mí el no guardar silencio es el deber de cada uno de los creyentes en este momento histórico. Como usted bien dijo, la iglesia a través de la historia han sido arrinconadas y la pretensión de muchas personas es que la iglesia pueda estar activa en la sociedad contribuyendo en lo que es el consumo de los bienes de la sociedad, lo que es la participación activa de cumplir con las leyes, y nos ven desde esa perspectiva, pero ha habido un sector en la sociedad que ha creído que esto de la división de iglesia y la religión y el Estado, pues debe silenciar la iglesia y que no tenemos la oportunidad o no debemos y tenemos el derecho de también hacernos sentir. En ocasiones la iglesia ha sido llevada a ese silencio y tengo que admitir, señor obispo, que en otras ocasiones también la iglesia, posiblemente para evitarse algunas situaciones, ha planteado que la mejor opción ha sido guardar silencio.
pero definitivamente Dios tiene su gente reservada para cada época, y en este tiempo tan retador, tan difícil, donde nosotros estamos viendo un alineamiento de unos grupos en contra de lo que son los valores, ni siquiera son en contra de lo que es la iglesia, pero en contra de los valores generales de una sociedad. Para mí no es opción, como usted ha afirmado, y como se ha convertido como un eslogan de nuestra organización, el no guardar silencio. Creemos fielmente que podemos hacer sentir nuestra voz con elegancia, con respeto, y planteando cómo es que la mayoría de este país piensa, y no permitir que esos grupos que han ocupado la opinión pública puedan plantear la agenda de la mayoría de los miembros de esta sociedad. De nuestro Puerto Rico tiene una forma de pensar, pero cuando guardamos silencio y no ocupamos esos espacios que otros están ocupando, pues nos sucede lo que nos está sucediendo. Los menos hacen mucho ruido, y entonces los más guardan silencio, y son los menos los que tienden a gobernar y a implantar los valores morales de un país. En la antigüedad, compañero, dentro de lo que es el pueblo de Israel y la relación de los profetas que fueron levantados por el Señor en diferentes momentos, en un momento dado se le dijo, habla y no calles. En otros momentos fueron impulsados los hombres del Señor en diferentes épocas de la nación a hablar, a denunciar, a señalar. Y en un momento dado, compañeros, se le dijo, escuchen o dejen de escuchar. Acepten o no acepten. Es el deber. ¿Por qué? Algunos dentro del sistema religioso pueden pensar en esa mentalidad conformista: esto es bíblico, esto es profético, esto siempre va a ocurrir. Y compañero Riscaldo, porque hay unos eventos proféticos, cosas que la misma Biblia dice que van a ocurrir. Entonces, como ya van a ocurrir, nuestro deber es entonces guardar silencio, entrar en unos conventos y encerrarnos nosotros como iglesia, y que el país siga su ruta, y que no haya profeta, voz del Señor, no haya gente que pueda denunciar, aclarar, mencionar las situaciones, y que los gobernantes entiendan que hay un pueblo muy, muy alerta a lo que está ocurriendo. Definitivamente, lo que usted ha dicho, nosotros tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yes. Dios nos ha llamado a ser profetas, a hablar la palabra del Señor, y el rol principal de los ministros es la evangelización del mundo. Y aunque entendemos y estamos claros de que hay unos eventos finales donde la iglesia va a sentir la presión de la sociedad, y donde el establecimiento de una globalización, de un orden mundial va a estar presente, eso no nos coge de sorpresa, es bíblico. La palabra del Señor nos advierte de todos esos pormenores y todas esas situaciones que van a enfrentar los cristianos y la iglesia. No dejamos de evangelizar, pero nuestra voz profética, como atalayas, como el que está en una torre para avisar del mal, de lo que viene, de la proximidad del daño, tenemos que nosotros entonces, sin dejar de hacer una cosa, unirnos al esfuerzo de manifestar las cosas malas que están fuera de curso en nuestro país. Y vuelvo y lo digo, lo hacemos con elegancia, lo hacemos con firmeza, pero lo hacemos. La iglesia está llamada a hacerse sentir en medio de la sociedad que vive, porque somos participantes activos en la sociedad. Cumplimos con nuestros deberes de gobierno, de ley. Pues sí, para una cosa somos útiles y buenos, para la otra también. La iglesia necesita recuperar su espacio, y lo hace mediante la proclamación y enfatizando esa voz profética a lo largo y lo ancho, por los medios que tengamos disponibles: la prensa escrita, la televisión, la radio, porque si algo tenemos a favor de nosotros es que Dios ha provisto de estos medios que antes no tenían. Así que la iglesia tiene las herramientas para que su voz
no se quede únicamente en la grey que pastorea, sino que pueda surcar los aires y llegar a todos los sectores de la sociedad. Quiere decir que la iglesia sí tiene mucho que aportar, sí tiene mucho que decir, sí tiene mucho que opinar. Y damos gracias al Señor. La iglesia, en términos generales, tiene profesionales de la más alta posición y de una preparación de la más alta categoría que podamos señalar. Hombres y mujeres que tienen mucho que opinar y aportar a nuestra sociedad. Porque si hay un mal determinado para una nación y el profeta o la iglesia guarda silencio, ¿sabe qué? El mal va a venir. Pero la iglesia y el profeta también recibirá sus consecuencias por guardar silencio. Entonces, si el profeta y la iglesia hablan, el mal llega. Pero la iglesia y el profeta es librado porque avisó, dio la voz de alerta. Y en esa posición estamos. Y yo entiendo, compañero Ricardo, que sí podemos hacer cambiar la opinión de muchos. En varias reuniones que Dios nos ha permitido estar en las últimas semanas, le he hecho a algunos políticos en mi país, le he hecho esta siguiente expresión, compañero Ricardo, para hacerlos concienzar. Si un país recibe millones, billones de dólares de ayuda, de subvención económica del gobierno norteamericano, estadounidense, para ayudar a nuestro país, las diferentes ayudas de diferentes programas, son millones, billones de dinero para salud, para carreteras, para educación. Así podemos hacer el listado. Y le preguntaba a algunos políticos, si Puerto Rico recibe tantos billones, ¿por qué no podemos salir ni sacar el pie del plato? ¿Por qué no podemos salir del fondo? Y le dije, ¿no será que está ocurriendo como en el antiguo Israel cuando le fallaba a Dios, que venían y cobraban en saco roto? Quiere decir que en nuestro país el problema no es la llegada de fondos, no es la llegada de dinero. El problema es la no buena administración que por años está sucumbiendo nuestro país. Entonces, sí, la iglesia debe denunciarlo, mencionarlo, porque la iglesia ha sido un buen ejemplo de buena administración. Con poco se hace mucho. Nos podemos sentar y podemos analizar que con pocos recursos, cómo la iglesia sigue impactando comunidades. Es más, nuestra organización, con tan poco dinero, no solamente ha impactado nuestro país. De aquí, de este terruño, se está saliendo ayuda para sostener la obra misionera en más de 80 países donde la Iglesia de Dios Pentecostal está establecida. Y nos podemos sentar. Apenas, si lo comparamos con el presupuesto de algunas de las agencias del gobierno, apenas un 1% de los ingresos que tiene algunas dependencias del gobierno son los que administra la iglesia, por lo menos nuestra organización. Y que mucho logramos hacer. Quiere decir que el gobierno, con el dinero que recibe, sí puede hacer no el doble de lo que está haciendo. Puede hacer 10 veces más de lo que está haciendo. Podemos impactar. Quiere decir que estuviéramos viviendo en una calidad de vida en Puerto Rico muy diferente a la que estamos viviendo. Pero ¿por qué el dinero no rinde en las manos del gobierno?
Quiere decir que la iglesia tiene mucho que opinar. Compañero Ricardo, no solamente en el aspecto económico, porque también se nos señala a la iglesia de que solamente nosotros hablamos en asuntos de la moralidad, nada más. En asuntos de los problemas de la perspectiva de género, que es el único tema que la iglesia cuestiona, critica, defiende, pero no, la iglesia tiene mucho que opinar en todos los problemas, tanto sociales, económicos, de nuestro país. Y Ricardo, compañero, señor secretario, dentro de esa posición nos reafirmamos, la iglesia no va a guardar silencio, y hoy hay un tema que sí tenemos que señalar, que sí estamos defendiendo. Y el compañero Ricardo, como secretario, es testigo de que Dios nos ha abierto puertas, Dios ha estado abriendo puertas para que lleguemos a diferentes oficinas, lugares, a dialogar con los líderes políticos de nuestro país, tanto el área ejecutiva como el gobernador, como en la legislatura de diferentes partidos. Pero Ricardo, ¿cuál ha sido nuestra posición? Nos hemos mantenido en el mismo sentir, con respeto, con altura, reconociendo la posición que tienen ellos como personas electas por el pueblo, pero no hemos vacilado en exponer nuestra posición y la defensa de los valores de un pueblo conservador como el pueblo puertorriqueño. Definitivamente he sido parte y he estado en las reuniones que usted hace referencia. Para mí ha sido un privilegio poder participar de esas reuniones con algunos políticos de nuestro país. Cabe mi admiración hacia su posición como obispo, porque he estado allí presenciando de primera mano que usted no ha titubeado en plantear la situación de nuestro país, los problemas de nuestro país. Como usted bien dijera ahorita, los problemas de nuestro país no son únicamente de moralidad. Nosotros tenemos una economía muy afectada, unos problemas que venimos arrastrando por muchos años con relación a la economía. Y cuando usted hacía referencia al presupuesto de nuestro país, que nosotros recibimos unos beneficios a nivel federal, que muchos países de Centroamérica no reciben esa ayuda. El presupuesto del Departamento de Salud o de Educación en Puerto Rico es más grande que el presupuesto completo de varias naciones de Centroamérica. Eso quiere decir que aquí siempre la bendición del dinero ha llegado. Pero ¿y por qué entonces estamos en la situación que estamos, que nos ha llevado a una situación fiscal como la que tenemos y una junta fiscal trabajando porque da la impresión de que no sabemos cómo administrar? Y es hora de que la sociedad entienda que Dios ha capacitado a la iglesia y tenemos profesionales muy hábiles que pueden hacer una aportación. A mí no me gusta generalizar, ¿verdad? Porque yo sé que en todos los partidos políticos, en todas las esferas de gobierno, hay gente que tienen una vocación por lo que es el servicio, pero deben pensar que la iglesia tiene algo que decir, tiene algo que aportar en nuestros medios, que no solamente son aquellos grupos, sino que la iglesia no está para participar únicamente en los temas que tienen que ver con la religiosidad o los temas espirituales, sino que pueden hacer una aportación. Y Dios ha ido abriendo puertas y en estos últimos días hemos tenido la oportunidad de llegar a las oficinas de algunos políticos y algunos políticos han llegado a las oficinas nuestras. No llegamos allí a pedirle nada, como usted bien le hizo claro a ellos. No llegamos allí a pedir que nos asfalten carreteras, que nos ayuden con los problemas de electricidad, de problemas de agua, de terreno. No hemos llegado allí a pedir nada, sencillamente a ofrecernos a aportar en nuestro país. Cosa que la iglesia ha hecho desde sus comienzos y en todas las épocas, pero parece que la gente no ha notado, o por lo menos algunos no quieren hacer notar la participación de la iglesia. Y Dios le ha abierto puertas, nos ha abierto puertas a llegar allí, y allí, en el lugar donde se reúnen las personas
donde tienen la responsabilidad de crear el destino, el futuro de Puerto Rico a través de proyectos y de legislación. Allí usted ha llegado y le ha planteado la necesidad de que comprendan, concienciarle que vivimos en un país conservador, de una mentalidad conservadora, y que no pueden ellos dejarse manipular por grupos que pretenden proyectar a nuestro país como el más liberal de todos los países del mundo. Definitivamente allí se le ha planteado a ellos la necesidad de que reevalúen la posición de este país. Este país es un país conservador, que cree en la familia, que cree en la familia tradicional, que acepta a la gente como son, que respeta a esos grupos minoritarios que tenemos en nuestra iglesia, sectores de nuestro país que están en nuestras iglesias y que no comparten los aspectos religiosos de nosotros, pero entienden que la iglesia postula una forma de vida muy diferente y respetan la posición de la iglesia. Y nosotros le hemos ido a decir a los políticos de turno de nuestro país, tanto los que están en mayoría como los que están en minoría, que la iglesia hay que escucharla, porque la iglesia contiene en gran medida el sentir de todos esos sectores de Puerto Rico. Tenemos gente pobre, tenemos gente humilde, sencillo, el campesino que todavía está en medio nuestro, el jibarito, y también el laico profesional, habilidoso, que Dios ha llevado a prepararse, a tener grados, y que representan personas que pueden aportar con el conocimiento para que nuestra sociedad vuelva a retomar el curso que debe tener. Así que este pensamiento de que no guardaremos silencio ya está cayendo en la conciencia de los políticos de nuestro país, que poco a poco les estamos diciendo, extendiendo un puente para no tener la necesidad de utilizar nuestros medios para entonces confrontarlos, para entonces salirle al paso. Estamos madrugándole, yendo donde ellos, a decirle: presten oído al sector conservador. No tiene que ser religioso, porque cuando hablamos de conservador no estamos hablando exclusivamente de gente religiosa. Hay gente que no pertenecen a ninguna congregación, que no pertenecen a ninguna iglesia, pero tienen una mentalidad conservadora y no son liberales, como pretende la gente señalar y mostrarle al mundo que Puerto Rico es uno de los países más liberales de la tierra, cuando no es así. En esa dirección, compañero Ricardo, es la posición del Comité Ejecutivo de nuestra Iglesia de Dios Pentecostal, de este servidor como presidente, y se lo estamos transmitiendo a todo el cuerpo ministerial y a toda la hermandad pentecostal. Número 1, no guardaremos silencio. Número 2, transmitirle a los líderes políticos de nuestro país que este país, Puerto Rico, es un pueblo conservador. Independientemente de qué religión pertenezca, qué grupo religioso, Puerto Rico, su naturaleza es que es un pueblo conservador. Y queremos decirle, levantemos nuestra voz, porque no vamos a entregar a nuestro país a los grupos minoritarios que quieren trastocar los principios que le han dado formación, vida y progreso a esta tierra. Y dentro de esos grupos conservadores hay una iglesia activa, una iglesia que no nació ayer, una iglesia que ya lleva más de 100 años de establecida y de una buena proclamación de la verdad de Jesucristo. Y que esta iglesia seguirá cumpliendo ese deber profético de proclamar la verdad, aún sabiendo que estamos en el tiempo final. El escritor sagrado así lo dijo, el evangelista Lucas lo escribió en el capítulo 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y la iglesia seguirá levantando su voz
proclamando, anunciando hasta el segundo antes del toque de la trompeta, porque la Biblia también me dice que será bienaventurado aquellos que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Compañero Ricardo, qué bueno, ha sido una bendición que usted haya compartido conmigo en este programa de Enfocados, el programa oficial de la oficina del presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico. Encantado de haber podido estar aquí con ustedes, y cuando uno está en este escenario, uno recuerda la historia de Esther. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te ha llevado al reino? En esa clara referencia a lo que sucedió con Esther, Dios la posicionó en el palacio, tuvo la opción de quedarse callada porque ella estaba bien, ella estaba allí como reina, pero cuando Mardoqueo trajo la situación de que su pueblo estaba en agravio y estaba amenazado, ella pudo y tuvo la opción de quedarse callada. Sin embargo, mandó al pueblo a que orara, que intercediera, que clamara, que ayunara, para que Dios hiciera el espacio para ella manifestarse y hacer sentir su voz. Lo hizo y los resultados fueron extraordinarios. En ese contexto, Dios le dio una victoria a Esther, y no tengo la menor duda que le dará una victoria a la iglesia de hoy, del presente, ante el momento histórico que nos ha tocado vivir. No guardaremos silencio. Muchas gracias, compañero Ricardo, y quiero decirle que lo que estamos viendo, tanto en forma interna, en las congregaciones, en los distritos, en las asociaciones, un mover hermoso. Amén. En un entusiasmo maravilloso y en una expectación de lo que sabemos que el Señor va a hacer. Amén. Con la iglesia, en la iglesia, y para gloria y honra del Señor, para nuestro país y esta hermosa tierra que le seguiremos proclamando, la isla del Cordero. Muchas gracias, que la bendición del Señor sea sobre ustedes, y hasta la próxima en otro programa Enfocados. Enfocados, con una visión puesta en aquel que nos llamó. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfocados, con el obispo Reverendo Hernán Rivera Rivera.